Estudiantes de Radio María, volvemos a encontrarnos en este espacio en que vamos caminando como parte del pueblo de Dios en las Escrituras, ¿no? Ahí caminamos todos juntos en este espacio de Radio María, una buena señal para Chile. Y como de costumbre estamos con María Cristina. ¿Cómo estás, María Cristina? Hola Roberto, muy bien, aquí esperando este espacio para poder compartir con nuestros oyentes el Evangelio del domingo vigésimo segundo Décimo del segundo. calendario litúrgico. ¿Cómo vamos avanzando en el año, Roberto? Sí, el año pasa y ahora que llegamos al mes de septiembre va a pasar todavía más rápido. Mucho más rápido. Sí. Hoy Hoy vamos a comentar el Evangelio de Lucas 14, versículo 1, y después se salta al versículo 7 al 14. Eso. Esto es un capítulo muy importante porque tiene que ver con un tema también muy importante del Evangelio de Lucas, ¿no? Que tiene que ver con la humildad, como una condición para estar con Jesús. Mm. Vamos a tener que decir una palabrita ahí al respecto. Sí, la humildad como Eh, una condición necesaria para ser discípulo, misionero, ¿no? Así es, así es. Si quieres, María Cristina, leo el Vamos. texto, ¿ya? Y vamos a ir poco a poco comentando. Entonces, Lucas, capítulo 14, estimados oyentes, ustedes lo revisan en su Biblia, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículo 1, y luego nos saltamos al versículo 7 hasta el 14. Un sábado entró Jesús a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. Al observar cómo los invitados elegían los mejores puestos, les hizo esta recomendación. Cuando alguien te invite a una boda, no te acomodes en el primer lugar, no sea que haya otro invitado más importante que tú, y venga el que te invitó a ti y al otro y le diga, cédele a este tu sitio, y entonces tengas que ir todo avergonzado a ocupar el último lugar. Más bien, cuando te inviten, acomódate en el lugar menos importante. Así cuando venga quien te invitó, te dirá, amigo, sube más arriba, lo cual será un honor para ti ante todos los demás invitados. Porque el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Y al que le había invitado le dijo, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten a ti y con eso quedes ya pagado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos y a los ciegos. Dichoso tú si no pueden pagarte. Recibirás tu recompensa cuando los justos resucitan. Ah, bonito, 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 bonito el texto. Muy bonito, muy interesante, Roberto. Sí, Interesante también, muchos se preguntarán por qué se lee el versículo 1 y después nos saltamos al 7. Y la razón de por qué es así es que el versículo 1 nos introduce también en el contexto. ¿No? claro. Em, Dice, sucedió que habiendo ido en sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando. Y lo que nos cuenta Lucas entre los versículos 2 y 6 es la sanación de un hombre hidrópico. ¿M? Entonces el conflicto nuevamente de que por qué Jesús sana en sábado, ¿ah? Si está permitido o no en sábado curar. Y sin embargo, los fariseos eh, quedaron en silencio finalmente ante la pregunta de Jesús si es lícito curar en sábado o no. Y bueno, y después viene esta parábola que va a contar Jesús en función de cómo él vio que las personas iban entrando a este banquete, ¿cierto? Y iban ocupando los primeros lugares.
Sí, María Cristina, digamos un par de cositas sobre, para ahondar un poquito en el versículo 1. Eh, el sábado, que era el día del reposo, comenzaba, el reposo comenzaba el viernes al ocaso y termina el sábado en el ocaso. Por lo tanto, estamos ya como en horas nocturnas, no en horas crepusculares, porque si no pueden sentarse a comer a la mesa a la luz, estando la luz alta ahí. ¿Ya? Claro, Ese es un primer aspecto que es importante tener en cuenta. Y lo segundo es que está invitado a comer, o sea, a ponerse a la mesa. ¿Ya? claro, Ese es un detalle que hemos conversado en alguna otra oportunidad, lo que significa en la Biblia ponerse a la mesa junto con otros, ¿no? En la disposición a compartir la vida, y caminar juntos. mm, Pero es además la está en la disposición a la casa, comunión, claro, y, sí, y además está en la casa de uno de los principales, o uno de los jefes de los fariseos. O sea, no está en cualquier casa tampoco. ¿Ya? Son mm, detalles importantes como para ir teniendo en cuenta, ¿ya? Y agrega ahí en el versículo 1 que ellos, o sea, fíjense la historia que hay aquí, po. Ellos, o sea, los fariseos, los que invitan a Jesús, lo invitan para espiarlo. ¿Ya? Esto lo habíamos visto en el Evangelio de Mateo también, en su sí, momento, cuando están ahí atentos, porque Jesús fue a comer a la casa de Mateo, ¿no? Y ahí dicen, se junta con pecadores y cobradores de impuestos. Bueno, aquí lo están espiando los mismos que lo invitan. ¿Ya? claro. Qué bonito gesto, ¿no? Que has dicho de forma irónica. O sea, están tergiversando el sentido que tiene una comida en su propia cultura. ¿Ah? Como decías tú al principio, Roberto, Ah, el sentarse a la mesa con otros era justamente con este afán de compartir la vida, de entrar en comunión con el otro. Y sin embargo, el texto ya nos pone con las antenas bien atentas, diciendo que ellos fíjate, querían María Cristina, que observar. esto va a parecer. No, te iba a decir, María Cristina, que en el versículo 15, en el mismo capítulo 14, el versículo 15, dice una cosa impresionante para entender esto de la cena, ¿no? Mm, Dichoso el que pueda participar en el banquete del reino de Dios. ¿Ya? Y eso está dicho en el contexto también de cena. Entonces, claro, lo que tú decías, ¿no? Que estos que invitan a Jesús, ya con el hecho de estar deseándolo, tergiversan totalmente el sentido de la comida. ¿Ya? Pero claro, Jesús pone la comida en otra perspectiva que no es menor, ¿ya? Y eso cambia totalmente el sentido, ¿no? Feliz el que tome parte en el banquete del reino, el que pueda participar en el banquete, el que pueda entender el sentido del banquete. Bueno, y allí, como suele suceder con Jesús, ¿no? Que lo están espiando para tenderle una trampa o algo por el estilo, y son ellos los que terminan cayendo en la trampa. Y aquí va a pasar esto, ¿no? Porque en el versículo 7, ¿ya? En el versículo 7 Jesús los está espiando a ellos. claro, es Jesús que se pone a observarlo. ¿M? Y a propósito Claro, de eso, les cuenta una parábola. Y, y justamente la parábola tiene que ver con el contexto de una comida. ¿Ah? Cuando seas convidado por alguien a una boda, al banquete de boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya sido convidado por él otro más distinguido que tú, no sea que ese puesto esté reservado para otro más distinguido que tú. Y viniendo él,
que os convidó a ti y a él te diga, deja el sitio a este, y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Entonces, la El- parábola está en el contexto de un banquete de bodas. Y en la Biblia también hemos comentado en otras oportunidades que el banquete de bodas es una expresión de lo que es el banquete del reino de los cielos, como lo dice el versículo 15 que tú mencionabas hace un rato, Roberto. Entonces, lo que Jesús, o sea, la parábola viene a ser signo del banquete del reino de los cielos. Y no sea que tú pretendas ocupar el primer lugar y resulta que esté reservado para otro. María Cristina, que hay una relación de este evangelio con el domingo pasado. ¿Ya? Porque el domingo pasado eh, se sentían privilegiados los que habían participado en la mesa, ¿no? Hemos comido contigo, Claro. ¿ya? Pero se quedaron afuera, no entraron por la puerta angosta, se quedaron afuera y creen que tienen derecho a entrar porque alguna vez estuvieron con él, ¿ya? Pero ¿cuál era el problema? ¿Y cuál es el problema de que no hay una disposición a entender el significado del banquete, ¿no? Que hoy día Jesús da la clave, ¿no? O lo va a dar el próximo domingo, pero nosotros lo estamos recogiendo ahora, ¿no? Ujú, La clave del banquete. Y, y aquí tiene que ver entonces eh, el tema de los privilegios, no de sentirse privilegiado, que por ser, aquí en este caso, por ser fariseo, ya, por ser del pueblo de Israel, del pueblo elegido, tiene más privilegios que otros. Y Jesús va a decir todo lo contrario. ¿Ya? Entonces aquí podríamos decir que lo que decíamos al comienzo, que aquí lo que aparece es el tema de la humildad. ¿Ya? Pero ahí, María Cristina, el tema de la humildad es tan mal entendido, ¿ya? Porque ujú, generalmente la humildad, la gente entiende la humildad como al presentarse como poca cosa ante los demás. Y la humildad tiene que ver con una mirada muy realista, muy verdadera sobre sí mismo. Entonces, eh, le- ¿cuál sería una perspectiva de humildad para nosotros? Hemos sido tocados por el Señor, ha salido a nuestro encuentro, nos hemos encontrado con Él, ¿ya? Y entendemos que todo es gracia y lo acogemos con gratitud, ¿ya? Y lo atesoramos. Y eso no constituye ningún privilegio, simplemente gratitud. mm. Sí, recordemos, Roberto, también que la palabra humildad viene del latín humus, que significa tierra. O sea, la humildad tiene que ver con el tomar conciencia que somos de la tierra, necesitados de Dios y que nada podemos hacer sin Él, como lo dice Pablo a los filipenses. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Sin Él no somos nada. Entonces, esto como de atribuirse el privilegio de que tengo el primer puesto por tal o cual razón, es absolutamente contrario a las enseñanzas de Jesús que invita a hacerse servidores de todo. El que quiera ser primero, que se haga servidor de todo. Ahí se puede hacer un juego bien bonito a propósito de humus, de lo que tú recordabas, ¿no? Como la raíz de la palabra humildad, humus, también la palabra humillación tiene la misma raíz. Pero Sí. ¿cuál es la diferencia? La diferencia, el humilde es el que recuerda que viene de la tierra y se pone por tierra. Y la humillación es que te tiren por tierra, o te bajen de un pedestal en el que tú mismo te subiste porque tú te lo adjudicaste
¿ya? Y te claro. pongan en tu lugar, ¿ya? Te Eso, pongan en la bueno, tierra. ese es claro, pero te ponen en la tierra y la humildad es que uno se pone en la tierra, ¿ya? Eso. Entonces, y este es el juego que va a estar presente en este evangelio, ¿ya? Mm, Aquellos que se sienten con privilegios y se autoadjudican un pedestal, ¿ya? O en este caso se autoadjudica un puesto de honor, va a ser tirado por tierra, ándate al final, ¿ya? mm, No tienes que estar aquí. Además de la vergüenza que tiene que pasar, mm. Mientras ¿ya? que el Entonces, que, sí, no, mientras que el que se ubique a sí mismo en la tierra, entonces dice Jesús será ensalzado. ¿M? El que reconozca verdaderamente quién es y de dónde viene, entonces ese será ensalzado, engrandecido, dicen otras traducciones. y esto tiene que ver con la dignidad de la persona, María Cristina, no solo como un bonito relato de la Biblia, sino que tiene que ver con la realidad propia de la persona, ¿ya? Mm, Somos todos iguales en naturaleza, iguales en dignidad, ¿ya? No, ninguno puede autoadjudicarse ser más que otro porque busque la razón que busque, ¿ya? Para sentirse que es más que los demás. Y entonces Jesús también nos ayuda con este texto, en este episodio, nos ayuda también a sentir o a poner la atención con, con, con finura, ¿no? En lo que significa nuestra condición humana, ¿no? En qué somos igual, podemos tener distintas alternativas, distintas oportunidades, todo eso, eso puede ser, ¿ya? Pero eso no significa que uno sea más que otro. Entonces, nos miramos porque somos de la misma realidad. Tenemos el mismo origen, la misma dignidad, como decías tú. Pero me recuerda Del también, mismo barro, sí, el mismo barro. Me recuerda del también este mismo barro. relato, ese episodio en que la madre de Juan y Santiago le pide a Jesús que los ponga en los primeros lugares, ¿ah? Cuando estés en tu reino, que uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Bueno, eh, y Jesús también rápidamente reacciona contra esa petición. Em, en el fondo, Jesús está diciendo nuevamente acá en este relato que al discípulo no le corresponde estar buscando los primeros lugares ni aspirar a los primeros lugares como sí pasa en el mundo, ¿cierto? La vida a veces es muy competitiva, sobre todo en los temas laborales y siempre las personas aspiran a algo mejor, a llegar al primer lugar. Sin embargo, en el banquete del reino, como decías tú recién, todos somos iguales, todos tenemos la misma dignidad y nos corresponde, o la invitación es para sentarnos en esta mesa como la mesa del Teclub, así, Ah, en que todos estamos llamados a compartir la vida. esta primera imagen, ¿no? Que pone el Evangelio en boca de Jesús, esta primera imagen tiene que ver con los discípulos, ¿no? Como la actitud de los discípulos. No, no es que Jesús esté dando indicaciones cómo comportarse en un banquete, Claro. sino que está indicando cuáles son las condiciones, cuál es la orientación que tiene que tomar el discípulo con respecto al reino, ¿ya? Eso para que no pensemos que aquí están dando consejos de buena crianza, ¿no? En la Mm, práctica es cómo nos reconocemos ante Dios, pero también cómo actúa Dios, ¿ya? Que ya desde el principio del Evangelio de Lucas, en boca de María, está dicho eso, ¿no? Que pone atención a los humildes y despide a los soberbios, ¿ya? mm. En realidad los soberbios se despiden solos, porque no,
claro, porque son tan llenos de sí mismos que Dios no tiene cabida en su vida, no tiene cabida en su corazón. ¿Ya? Mm, Y si es que alguna cabida tiene es porque el soberbio pone a Dios a su servicio. Mm. Y en cambio el humilde, como decíamos hace un ratito atrás, el humilde entiende que todo es gracia. ¿Ya? Antes Así de es. ir a la segunda imagen, María Cristina, sería bueno echar una miradita a la primera lectura, del Eclesiástico en el capítulo 3, Sí, ¿ya? Porque allí también da una indicación. Dice, hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios, porque es grande la misericordia de Dios y revela sus secretos a los humildes. así es. La Esa es primera lectura es una la primera invitación parte a de la primera lectura. vivir. Mm, sí, Eh, es una reflexión muy, muy potente esto, ¿ya? Eh, en palabras muy simples, es decirle al oyente, ubícate, ubícate, ¿ya? Y ponte en la práctica, ubícate poniéndote al servicio de los otros, siendo soporte de la vida de los otros, ¿ya? Ahí tendríamos una ilustración de lo que significa ser humilde, ¿ya? Entonces, claro, lejos está de ser apocado, ¿ya? sí. Encogido, Ujú. lejos de eso, ¿ya? Sino más bien entrando en el sentido de ponerse en una actitud de servicio, de abandono de toda arrogancia, de toda soberbia, porque finalmente eso no conduce a ni una parte. Sí, y me gustaría como insistir en esto que decías hace un rato, Roberto, de que em, no se trata de consejos de buena crianza, sino que esta invitación a ser humilde es en relación al mismo Dios, o sea, cómo yo me descubro em, necesitada de Dios, que todo me viene de Él y en la medida que soy capaz de reconocer eso, entonces estoy siendo humilde y me voy poniendo al servicio de Dios, de su obra, de su creación, de los demás. En el- Sería interesante aquí hacer un juego, ¿ah? Porque el, el, el humilde se parece a Dios, en el sentido que Dios está al servicio de la vida humana, al servicio de la plenitud humana, porque finalmente el reino es conducir al ser humano a su plenitud, ¿ya? Oye, Y, Roberto, y la- y en la antífona que se va a leer antes del Evangelio este domingo, que dice ese versículo de Jesús que dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. exactamente. Y en cambio el soberbio, ¿cuál es la diferencia entre el humilde y el soberbio? Es que el soberbio quiere ser Dios. Mm. El humilde es como Dios, en el sentido, en el sentido más profundo de la expresión, ¿no? Como está dicha en el Génesis, en la creación del hombre, ¿no? Claro. A imagen y semejanza. En cambio, el soberbio también quiere ser como Dios, pero en lugar de Dios, ¿no? Quiere ser su propio Dios. Entonces son El soberbio actitudes en diametralmente, palabras chilenas es como, en buen chileno, es como el que se la sabe toda, ¿no? El que no necesita a ah, Dios, el que puede vivir solo, digamos, sin Dios. usaría, haría una expresión mucho más coloquial, un poco burda si quiere, pero es el carro con más durazno. Sí, pues Ese es el bastante. soberbio. Sí, ¿Ah? Claro. sí, es cierto, es cierto. Bueno, en el Evangelio hay una segunda imagen. Hay una segunda imagen también, pero ahora dirigida
al dueño de casa, o sea, dirigida a los fariseos, ¿ya? claro. La primera estaba dirigida a los invitados, Sí, ahora la segunda está dirigida al que invita. claro. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten a ti y con eso quedes ya pagado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos y a los ciegos. Dichoso tú, que no pueden pagarte. Recibirás tu recompensa cuando los justos resuciten. ¿Ya? La segunda indicación, ¿ya? Que tampoco se trata de un consejo buena crianza, al contrario, es bien molesta la indicación. ¿Ya? Sí. Eh, esta enseñanza es bien particular porque dirigida al anfitrión, ¿ya? Claro, muchas veces, y nosotros podríamos caer en lo mismo, ¿no? Que invitamos a personas con la secreta idea de que podremos después participar en una mesa rica con ellos, ¿ya? Mm, Eso uno podría decir, eso es muy humano. Sí, está sí. bien, es muy humano, pero no por ser muy humano es muy bueno, ¿ya? O evangélicamente considerable, ¿ya? La indicación de Jesús aquí está, si la primera era en relación a la humildad, podríamos decir que esta segunda indicación tiene que ver con el desinterés, hacer las cosas gratuitamente, así como gratuitamente hemos recibido tantos dones, ¿no? Entonces habría que entender esta segunda indicación de Jesús en una perspectiva del cultivo de la gratuidad, la absoluta gratuidad, del desinterés, Mm. ¿no? En el fondo, Roberto, esta segunda imagen tiene que ver con el proyecto de Jesús de realizar, hacer vida al reino. ¿Ah? Si uno lee en Lucas capítulo 4, ¿cierto? En el inicio del ministerio público de Jesús, donde él entra en la sinagoga y toma el rollo de Isaías y lee un, un- un pasaje de Isaías donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos, para dar vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos. En el fondo son los mismos a los que en esta imagen, ¿cierto? Jesús dice que hay que invitar. Dice, cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso. O sea, esta imagen está en estricta relación con lo que es el reino. ¿Ah? Jesús, a medida que va caminando por la Galilea, justamente se va encontrando con los oprimidos, con los pobres, con los ciegos, con el paralítico, con los endemoniados, ¿cierto? Y al sanarlos o al liberarlos, ¿cierto? Del demonio, los va integrando en la dinámica del reino. ¿No? Entonces, esta imagen es muy potente también para nosotros como discípulos del Señor. Eh, Cómo tenemos que invitar a todos los que se sientan necesitados, ¿no? De Dios a formar parte, a participar en este banquete. Y María Cristina, y le podríamos sumar también la primera bienaventuranza en el capítulo 6 versículo 20. La primera bienaventuranza, dichosos los pobres porque de ustedes es el reino de Dios, ¿ya? De ustedes es el banquete, ¿ya? Pero para eso hay que, de nuevo estamos con el concepto, ¿no? De pobre, el que, entonces hay que, no hay que terminar, no, sino no se trata y empezar a jugar con que la pobreza material, la pobreza espiritual, no. El pobre es el que se reconoce necesitado. Claro. Ahí, claro, necesitado. Entonces,
y por lo mismo puede tener muchos bienes, pero vivir de una manera libre frente a los bienes que tiene, ¿ya? Porque está disponible para los otros, ¿ya? Y en la bienaventuranza, claro que eso no está en Lucas, está en Mateo, ¿no? Cuando dice que fue la bienaventuranza, felices los limpios de corazón, ¿ya? Que muchas veces esta limpieza del corazón se ha asociado con la pureza en el ámbito sexual, pero la limpieza del corazón tiene que ver con esta actitud, ¿no? De humilde, de agradecido, abierto, acogedor del don de Dios, ¿ya? Y que se hace transparente del don de Dios, ¿ya? Por eso actúa sin intereses ocultos, sin buscando una segunda vuelta a las cosas, ¿ya? Y en ese sentido puede decir que ve a Dios y que justamente la dimensión del servir, de estar disponible para servir a los otros, es que es posible descubrir en los otros el rostro de Dios, ¿no? Mm, En las distintas circunstancias. sí. Em, Esta segunda imagen, Roberto, Mira, no, aquí, María Cristina, si nos damos cuenta, ¿sí? no, yo te decía que esta segunda imagen nos deja una pregunta bien grande, digamos, en el sentido de que nosotros también, desde en nuestras comunidades, también invitamos a gente a participar, ¿cierto? En distintas actividades y a veces nuestras invitaciones también son bien selectivas, ¿ah? Entonces, nos deja la pregunta de ¿a quién estamos invitando a este banquete? ¿Mm? ¿A quiénes? Y a quienes el Señor nos llama a invitar. Yo creo que es una buena pregunta para hacernos de cara a nuestras reuniones en comunidad y a nuestras planificaciones pastorales, ¿ah? A veces somos bien selectivos y aquí en esta imagen vemos muy claro que el Señor nos llama a invitar justamente a los que se sienten necesitados de Dios. Sí, a veces nuestras comunidades parecen clubes de GCU, de gente como uno. Claro. Sí, claro, vamos a invitar, vamos dejando de lado al conflictivo, al pobre, al qué sé yo, son múltiples carteles los que vamos depositando en la gente. Es cierto lo que dice, y es una buena oportunidad para poder examinar nuestras propias comunidades, ¿ya? Las comunidades en las cuales nosotros vamos caminando en seguimiento de Jesús, ¿ya? Y quería decir algo también, María Cristina, porque esto que está diciendo que fue en este evangelio, toca íntimamente al ser humano, ¿ya? Lo que decíamos hace un ratito atrás, que tiene que ver con la dignidad humana, ¿ya? Toca profundamente el ser humano en su raíz, ¿ya? Y, em, y por ese motivo es que nosotros podríamos entender que el evangelio, ¿ya? Las palabras de Jesús, más que darnos palabras entre comillas religiosas, ¿no? Porque de repente se tiende como a minimizar el valor que tiene la palabra de Jesús porque son palabras religiosas. No me venga con palabras religiosas, ¿no? Pero es entender que esta palabra de Jesús tiene una profundidad antropológica, una profundidad de realidad muy concreta. Entonces, aquí uno podría decir, oye, el texto de hoy nos está abriendo un espacio de relación, más allá de si creemos en Jesús o no, pero nos abre un espacio de relaciones humanas, en el verdadero sentido de la palabra, esas relaciones que tienen que ver con vínculos humanos, ¿no? Con cimientos en los cuales nosotros nos ponemos para relacionarnos con otros, ¿ya? Como es ubicarnos exactamente en lo que somos y actuar desinteresadamente, ¿ya?
para beneficio de otros. Eh, Ahora, si eso lo ponemos en clave de vida cristiana, eso tiene un plus, ¿ya? Entonces, si a alguien le preguntan, oye, ¿por qué haces tú eso? ¿Ya? Eso que no es común, por qué tú actúas de este modo? Porque soy cristiano, porque soy discípulo de Jesús. Ahí tiene el plus, ¿no? Pero porque si no estaríamos cayendo en lo mismo que critica Jesús. ¿Ya? Mm, Nosotros somos cristianos y por eso actuamos así. Ahí ya se funó todo, como dice la chiquilla, funó todo porque hemos caído en la soberbia, ¿ya? En el sentirnos más que otros porque somos cristianos. Y, y, y no tiene que ver con eso. mm. Esto se relaciona también con el vivir para dar gloria a Dios. ¿M? Eh, no atribuirnos a nosotros mismos las acciones eh, de servicio a otro, actitudes de servicio a otro, sino que em, atribuírselas al Señor. ¿Ah? Como que toda Eh, esta posibilidad o esta capacidad que tenemos de servir al otro nos viene del Señor. Él es el que nos llama, nos invita, nos mueve, ¿cierto? A hacernos servidores de otro. Entonces, no nos como llenemos de gloria nosotros mismos, sino que, eh, como decías tú, si nos ponemos al servicio de otros, eh, es porque somos cristianos, ¿no? Porque Jesús se hizo servidor de nosotros y nosotros siguiéndolo a Él, queremos servir a los demás. Sí, esto voy a volver a la primera lectura de María Cristina en el artículo 20, Mm, Eclesiástico 3, artículo 20, y donde da una sentencia, ¿no? Hazte pequeño en las cosas humanas, alcanzarás el favor de Dios. ¿Ya? Eso es lo que Jesús está tomando y poniéndolo en clave evangélica, ¿no? Tú, tú haciéndote pequeño en la grandeza, no te dejes encandilar por las grandezas humanas, sino al revés. Hazte pequeño en la grandeza humana y alcanzarás el favor de Dios, alcanzarás la gracia, ¿ya? Y alcanzarás a Dios mismo, viviendo y caminando contigo. mm. En ese sentido, Roberto, también el Salmo eh, nos habla del significado de vivir en la humildad. Lo pone en términos de los justos. Los justos son las personas que aman a Dios en la Biblia y por lo tanto son los humildes también. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor entonces un himno a su nombre. Su nombre es el Señor. O sea, el humilde también es una persona que está constantemente en relación con el Señor y está alabando eh, toda esta gracia que recibe para vivir en fidelidad al Evangelio de Jesucristo. Gracias, María Cristina. Le podemos hacer la sugerencia a nuestros lectores que junto con leer la lectura del domingo, se detengan en el Salmo, que es el Salmo 67, ¿ya? 67, 68, ¿ya? Que tomen el Salmo y lo vayan leyendo lentamente porque ahí hay como una resonancia, ¿no? De esta palabra de Jesús, ¿ya? Y que la podemos ir transformando en oración para el camino de la semana. Mm. Eh, Cierto que sería un buen ejercicio de oración. Sí, sería muy bonito ir complementando la meditación del Evangelio con la oración del Salmo. Mm. De Cristina se nos cayó la hora. Eso Se nos nos cayó pasa la cada hora. vez que nos encontramos, Roberto. Yo no sé por qué. Sí, parece que vamos a tener que cambiar de reloj. Sí.
Habrá que Así, buscar un reloj que tenga los minutos más largos. sí, Pero, bueno, como se dice popularmente, de lo bueno poco. así es, pues. Llegó la hora de despedirnos Suponiendo, entonces. Yo me, suponiendo que lo que vamos conversando es bueno, sí, pues suponiendo. suponiendo. Bueno, estimados oyentes, eh, yo estoy un poco con la voz baja, por eso estoy hablando así como lento, porque si no me pongo a toser aquí. Son los males de este tiempo. Solo desearle una buena semana, una rica y bendecida semana. Estén todos muy bien. María Cristina. Así es, pues yo también me despido y bueno, Roberto, vamos llegando a agosto, así que ya si logras pasar agosto estamos al otro lado, ¿ah? Con Oh, esa todo. Me despido y esperando bueno, que el relato que hoy día hemos compartido nos siga haciendo eco durante la semana y nos ayude a descubrirnos humildes delante del Señor, humildes y necesitados de su amor, de su protección, de su misericordia. Un abrazo y muchas bendiciones. y María Cristina, y comentar también así muy rápido que Radio María va extendiendo su señal a lo largo de Chile. Entonces, esto de una buena señal para Chile va teniendo cada vez mayor extensión. Y esto gracias también a los aportes y a las oraciones de todos los oyentes de Radio María. Así que tenemos ahí también un buen incentivo para seguir encontrándonos. Sí, Muy esta bien. semana Ah, tuvimos una gran noticia de que ahora se escucha Radio María en Valdivia, así que va creciendo esta comunidad virtual. así es, así es. Muy bien. Pronto.